Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo el unboxing del Poco M6 Pro. Vamos a comenzar. Esta es una edición 4G. Recuerda que también existe el Poco M6 Pro 5G, pero es completamente distinto. Habiendo aclarado esto, déjame decirte que el precio está apareciendo en tu pantalla, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Ahora acompáñame a sacar el contenido de la caja. Primero nos encontramos con un pequeño sobre donde probablemente va a venir la funda, pero vamos a comprobarlo. Primero nos encontramos con documentación, mejor conocida como papelitos de toda la vida, y enseguida nos encontramos con la funda. Una funda que no es transparente y en este caso está en una tonalidad gris oscuro. La verdad es que se ve bien. Probablemente no es una funda que se va a notar mucho cuando es vieja, a diferencia de las fundas transparentes que se ponen con un tono amarillo. Entonces es algo positivo que traigan funda incluida y ya nos revela la gran ventana que tenemos aquí para el módulo de cámaras y la marca Poco. Pero vamos a ver qué más viene en la caja. Por este lado tenemos también la herramienta para extraer la bandeja y ahora nos encontramos con el celular. Pero antes de retirar el plástico vamos a ver las especificaciones principales que este fabricante destaca. Para empezar tenemos una pantalla Flow AMOLED de 120 Hz con resolución Full HD+, creo que eso es algo muy bueno. La carga de 67 watts también es muy buena. La batería de 5000 mAh es el estándar actual de la industria. Tenemos también 64 megapíxeles en la cámara principal con estabilización óptica. Seguramente las otras dos cámaras serán más sencillas. Y finalmente el procesador es el Helio G99 Ultra, una edición especial de este procesador que de por sí es considerablemente bueno, así que habrá que poner a prueba esta variante en aplicaciones y juegos posteriormente. Y aquí tenemos el dispositivo listo fuera de la caja. En este caso es la edición en color negro, pero también está disponible en un color azul y morado. Y en esta edición no se nota tanto el acabado de dos colores que tenemos disponible. En esta parte de arriba tenemos una tonalidad ligeramente más clara, pero en esta edición prácticamente no se ve la diferencia o es difícil de percibirla. Vamos a colocar la funda para que veas cómo se ve con este accesorio puesto y creo que sigue viéndose feo. El diseño de Poco nunca ha sido su fuerte, pero la funda la verdad es que está bonita, simplemente que la combinación de colores no me parece la más agradable. Vamos a poner a encender este dispositivo y vemos qué más viene en la caja. Nos encontramos con el cargador de 67 watts, en este caso con un conector europeo, pero recuerda que el cargador llegará adaptado a tu región si lo adquieres con distribución oficial. Esta simplemente es una unidad para review. Tenemos el puerto USB-A para poder conectar este cable, que en el otro extremo tendrá USB-C y obviamente viene con un buen grosor para que sea capaz de tener la carga rápida. Si quieres disfrutar de la carga más veloz, necesitas usar el cable original. Vamos a volver a guardar todo esto y le damos un vistazo de lleno a este celular. Y listo, ya tengo configurado el dispositivo aquí para que podamos ir conociéndolo, así que déjame darte rápidamente sus especificaciones principales. Tiene un peso de 197 gramos y un grosor de 7.98 milímetros. Creo que en este aspecto se comporta como un dispositivo dentro del promedio. Ya generalmente no encontramos dispositivos tan pesados o tan gruesos, así que este cumple el estándar. La pantalla, como todos los Poco, es de 6.67 pulgadas en su diagonal, en este caso con tecnología AMOLED, resolución Full HD+, y 120 Hz en su tasa de actualización. Por supuesto hay que destacar que sí tiene un ajuste predeterminado para que se vaya adaptando de manera automática, o puedes personalizarlo para específicamente seleccionar si quieres 60 o 120 Hz, pero obviamente lo recomendado es dejarlo en el ajuste predeterminado. Y algo importante también es que la frecuencia de muestreo táctil es de 2160 Hz, aunque esto únicamente cuando tienes el modo Game Turbo habilitado. Así que para los juegos parece que va a responder muy rápido la pantalla al momento de hacer deslizamientos o pulsar sobre algún botón. Además, esta pantalla viene protegida con Gorilla Glass 5 y tiene lector de huellas dentro. Con respecto al apartado fotográfico, la cámara frontal es de 16 megapíxeles con apertura f2.45. Generalmente todos los celulares de Poco vienen con la misma cámara frontal, así que en este apartado no esperamos muchas mejoras. Por otro lado, en la parte de atrás tenemos cámara principal de 64 megapíxeles con apertura f1.8. Después encontraremos cámara ultra amplia de 8 megapíxeles con apertura f2.2 y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. La configuración de cámaras obviamente es sencilla.
no esperábamos algo muy poderoso, pero ya sabes, siempre por el precio creo que es algo positivo. Aquí tomé algunas fotografías de muestra. Para empezar, antes de capturar la fotografía, observa cómo no tenemos un buen equilibrio de luces y sombras, pero fíjate que sí tiene HDR automático. Entonces, después de tomar la foto, creo que sí hace un buen equilibrio de luces y sombras, y de hecho tenemos una fotografía con buen detalle. La verdad es que no está nada mal el resultado de las selfies con este dispositivo. Con la cámara principal en el modo automático, las fotos serán de 16 megapíxeles y me parece que están muy bien detalladas, se ven bien, buen color. En general creo que es una cámara que va a cumplir. De forma manual puedes ingresar al modo de 64 megapíxeles para que te permita el dispositivo aplicar más zoom, y la verdad sí se ve bien aprovechada toda la información de ese sensor, de modo que las fotografías salen muy bien detalladas para un encuadre posterior, si es que así lo deseas o si quieres imprimirlo en un formato muy grande. En fotografías con zoom 2x nos ofrece un recorte en el sensor para seguir teniendo una buena calidad de fotos con 16 megapíxeles, y el zoom máximo es 10x, aunque es completamente digital, pero bueno, es lo que podríamos esperar en un dispositivo de este precio. Esta es la cámara ultra amplia y observa la diferencia con la cámara principal, ambas fotografías tomadas desde la misma distancia, entonces creo que sí cumple con una buena fotografía con mucho espacio. Y finalmente esta es la fotografía que nos puede ofrecer la cámara macro. Creo que está bien, pero no creo que sea mejor que el resultado que puedes lograr con la cámara principal aplicando zoom 2x. Observa todo el nivel de detalle que nos da la cámara principal, a diferencia de la cámara macro, que no está mal, pero no tiene más detalle que la cámara principal. Aunque hay que decir que la cámara principal, esto es lo más cerca que puede estar de los objetos pequeños, así que realmente no es una cámara que te permite enfocar desde muy cerca, pero como le aplicas zoom digital 2x y mantiene una buena calidad, creo que el resultado sigue siendo mejor en la cámara principal comparado contra lo que tenemos en la cámara macro. La grabación de video puede llegar hasta Full HD. En este sentido tampoco llega a sorprender mucho, pero nuevamente es lo que uno podría esperar de un dispositivo de este precio. Su batería es de 5000 mAh y soporta carga de 67 watts, que sí viene incluido en la caja. Además, sí tiene carga optimizada, y eso es algo nuevo en los celulares de Poco. También cuenta con el chip NFC, y en este modelo hablamos de un dispositivo con conectividad 4G. Recuerda que existe una edición con 5G que tiene un procesador más avanzado, pero ese es un modelo completamente distinto. También cuenta con certificación IP54, así que es resistente a salpicaduras. La versión que tengo en mis manos tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No hay duda que este es de sus puntos más fuertes. Incluso le puedes poner una micro SD de hasta 1 TB. Y si eres de los más exigentes, incluso hay una versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de las diferentes regiones. Incluso además de los 8 GB de RAM física, también te ofrecen 4 GB de RAM virtual. Y finalmente el procesador es el Helio G99 Ultra. Vamos a ejecutar un benchmark para probar más o menos cuál es la potencia que puede llegar a darnos este procesador, porque hasta el momento no lo hemos probado en otros dispositivos. Únicamente hemos probado la edición estándar, pero no la edición ultra. Así que dejaré aquí corriendo el benchmark y voy a regresar cuando estén los resultados listos. Y ya está la puntuación. La verdad es que sí sorprende, sobre todo en multinúcleo, llegando hasta 2019 puntos, algo que sin duda alguna va a ser muy atractivo. En un solo núcleo no es tan poderoso, pero recuerda que estos números nada más son una pequeña referencia. El desempeño real lo veremos posteriormente en el video review, cuando haremos varias pruebas con muchas aplicaciones y muchos juegos para que podamos conocer todos los detalles. Por ahora estamos llegando al final de este primer vistazo al Poco M6 Pro 4G. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo, y nosotros nos vemos la próxima.